capítulo hablaremos acerca del sentido del olfato. El sentido del olfato es uno de los 5 sentidos con los que el ser humano puede percibir la realidad circundante. Este es un sentido puramente químico, es decir, tiene la capacidad de detectar sustancias y partículas químicas en el aire, utilizando los receptores que se encuentran en la cavidad nasal. Estos se encuentran en el techo de nuestras fosas nasales, justo debajo de nuestros ojos. Este sentido es el que conecta más rápidamente con nuestra memoria, haciendo evocar o recordar a personas, situaciones o lugares. Se estima que el ser humano puede reconocer alrededor de 10.000 olores a lo largo de toda su vida, distinguiendo entre los desagradables, agradables, estimulantes y placenteros. A continuación hablaremos acerca de qué es el sentido del olfato. El olfato es la interacción entre las moléculas odoríferas, es decir, con olor, presentes en la atmósfera y los receptores especializados presentes en la mucosa nasal. Neuronas capaces de transformar la información química en impulsos eléctricos que se transmiten al cerebro. Para que ello ocurra, el aire cargado de las partículas odoríferas debe ser inspirado y entrar en contacto con la mucosa olfativa que recubre la parte interna de la nariz. Allí, las células olfativas sensoriales, que son alrededor de 20 o 30 millones en promedio, captan estos trazos químicos y lo transportan mediante sus cilios y proteínas fijadoras presentes en el moco, para que puedan encontrarse con los neuroreceptores especializados. La información nerviosa de estas neuronas penetra en el cráneo mediante microorificios en la lámina cribosa del hueso etmoides y en la región anterior del cerebro alcanzan el bulbo olfativo u olfatorio, una estructura neuronal de prosencéfalo que reconoce la información y la transmite a las áreas superiores del cerebro en donde ingresa al pensamiento consciente. La percepción del olfato. Existen 2 maneras que son: la primera, a través de los receptores olfativos que se encuentran en la nariz. Las sustancias químicas llegan a estos receptores y las neuronas sensoriales olfativas llevan la señal del olor al cerebro. La segunda es a través de un canal que conecta el techo de la garganta con la nariz. Al masticar, los alimentos liberan aromas que llegan a las neuronas sensoriales olfativas a través de este canal. Por ello, se dice que al percibir el olor, percibimos también el sabor, ya que forma parte de un todo. Importancia del sentido del olfato. Al ser un sentido pasivo que requiere poca concentración, es una fuente de información continua, reconociendo la materia sin necesidad de entrar en contacto con ella e identificar lo que se encuentra en nuestro entorno próximo, como la presencia de humo, olores extraños, entornos familiares y advertir sobre el estado y composición de los alimentos antes de ingerirlos. Relación con el sentido del gusto. El olfato es un sentido muy similar al gusto, ya que ambos consisten en la quimiorrecepción, pero mientras el primero es a distancia, el segundo es a través del contacto directo con la materia. Ambos estímulos, de hecho, son procesados en la misma región del cerebro. Se relacionan en la alimentación de la persona, haciendo a esta más selecta y placentera. Por ejemplo, en unos estudios se preguntaron cuáles eran los factores que llevan a una persona a consumir un alimento. La respuesta fue clara: el olor, el sabor y la textura. Ambos sentidos están combinados y al ingerir un alimento percibimos el olor y gusto de una manera compleja. Si perdemos la capacidad de percibir el olor, también percibiremos el sabor de manera diferente. ¿Qué son los estímulos químicos en el olfato? El sentido del olfato, al igual que el del gusto, pertenece a los llamados sentidos químicos, ya que sus receptores, denominados quimiorreceptores, son estimulados por las sustancias químicas presentes en el aire, odorantes o moléculas odoríferas, y las moléculas presentes en los alimentos, las moléculas gustativas, que una vez disueltas en el moco o la saliva los estimulan. La percepción de estas sustancias químicas por el sentido del olfato es lo que se denomina los olores. Los estímulos químicos presentes en el medio ambiente pueden ser detectados por 3 diferentes sistemas: el sistema olfatorio, el vomeronasal y el trigeminal. El sistema olfatorio percibe las moléculas odoríferas transmitidas por el aire.
En el ser humano, los olores brindan información sobre el medio ambiente, los alimentos, animales y otras personas que influyen sobre su conducta alimenticia y social. El sistema vomeronasal, por otra parte, es capaz de detectar sustancias químicas, feromonas, producidas por miembros de una misma especie para cumplir funciones reproductivas y de preservación. El sistema trigeminal es un sistema químico de defensa que nos alerta y protege de la exposición a irritantes presentes en el ambiente. Clasificación de los olores. Los olores están clasificados en 10 categorías que son: fragancia floral. Un claro ejemplo de esto son los perfumes a base de flores. Leñoso o resinoso, que son olores amaderados, es decir, aromas asociados con la naturaleza. Frutal, no cítrico, aromas que sugieren algo fresco, natural. Químico, el que proviene de productos químicos como los de la limpieza, por ejemplo, el alcohol o el amoníaco. Mentolado, por ejemplo, la menta o el eucalipto. Dulce, como por ejemplo, aromas como el caramelo, la vainilla, el chocolate. Quemado o ahumado, aquel que se produce del humo. Cítrico, el que proviene de frutas cítricas como el limón, naranja, mandarina. Acero o rancio, aquellos que se asocian a un objeto en mal estado que no son agradables. Descompuesto, aquel aroma a podrido. El órgano exterior que rige el sentido del olfato es la nariz. A través de esta penetran los olores. La función de la nariz es doble, captadora o receptora y respiratoria. La forma de la nariz humana está determinada por el hueso etmoides y por el tabique nasal. La parte externa de la nariz consiste básicamente en raíz. Hace referencia al área que se encuentra entre las cejas. Puente y dorso. Es la zona que va desde la raíz y termina en el ápice. Ápice. Punta de la nariz o parte puntiaguda donde finaliza este órgano. Orificios nasales. Son los agujeros por donde entra y sale el aire cuando se respira. Alas. Son los laterales de la nariz, lo que envuelven a las aberturas nasales. En cuanto a su parte interna, cavidad nasal. Está compuesta por el etmoides y esfenoides, también llamado techo, que son huesos del cráneo. Por debajo de esta se encuentra el paladar. Senos nasales paranasales. Son un conjunto de cavidades que se encuentran en los huesos frontales, esfenoides, etmoides y maxilar superior, que comunican con las fosas nasales. Vestíbulo nasal. Se encuentra ubicado detrás de las narinas. Es un área cubierta de piel con glándulas sebáceas. Tabique nasal. Es un tabique que separa la fosa nasal derecha de la izquierda. Cornete superior, medio e inferior. Se trata de estructuras óseas alargadas en forma de concha que recorren las paredes laterales. Su recubrimiento de mucosa participa en labores del mantenimiento de la calidad del aire que respiramos. En cuanto al cornete inferior, este se encuentra insertado en el hueso palatino, mientras que tanto el cornete medio como el cornete superior se encuentran insertados en el hueso etmoides. Bulbo olfativo u olfatorio. Esta es una membrana que tiene unos sensores que sirven para distinguir y clasificar estímulos de olor. Mucosa respiratoria. Esta membrana hace que el aire penetra al interior del organismo esté limpio y filtrado para que entre las mejores condiciones posibles. Células neuroepiteliales. El epitelio olfativo es la parte del sistema olfatorio directamente responsable de detectar los olores. Se divide en el neuroepitelio y el tejido conjuntivo que lo sostiene. Su fisiología consiste en el neuroepitelio, que es pseudoestratificado y está formado principalmente por 4 tipos de células. Células receptoras. Son aproximadamente 10 millones de células y son neuronas bipolares o neuronas de Schulze, que poseen un núcleo central del cual salen 2 prolongaciones. La prolongación distal o apical, que es una dendrita en forma de botón o bulbo, de la cual salen hacia la cavidad nasal de 4 a 25 cilios largos, que son los llamados cilios olfatorios, que penetran en el moco del epitelio y en los cuales se llevan a cabo los mecanismos de transducción cuando las moléculas odoríferas se adhieren a ellos. Células de sostén. Son células cilíndricas largas y delgadas que atraviesan todo el neuroepitelio y se asemejan a las células gliales. Debido a su estructura, estas células tienen las siguientes funciones. Producen moco, al igual que las glándulas olfatorias. Aíslan eléctricamente a las neuronas olfatorias.
regulan las concentraciones de potasio alrededor de las neuronas sensoriales y tienen la capacidad de oxidar las moléculas hidrófobas y volátiles, haciendo que estas moléculas sean menos liposolubles y no puedan atravesar las membranas hacia el sistema nervioso central. Células basales. Son células cúbicas y con núcleo electrodenso que se localizan hacia la membrana basal y en la base de las células de sostén. Estas células no están en contacto con la luz y son las células madre a partir de las cuales se pueden formar nuevas células receptoras. Al nivel del neuroepitelio olfatorio es común observar células receptoras en diferentes estadios de maduración, cuyos axones deben encontrar su camino hacia el bulbo olfatorio y hacer las conexiones sinápticas correctas en las células respectivas. Células con microvellosidades. Están presentes en el epitelio olfatorio y se cree que son un segundo tipo de neurona receptora. Poseen una prolongación apical que se introduce en la capa de moco y su prolongación basal se extiende hacia el tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo, que soporta al neuroepitelio, se encuentran las glándulas de Woman. Estas son glándulas tubuloalveolares, ramificadas cerosas puras, que producen moco que sale a través de conductos hacia el neuroepitelio. La mucosa o epitelio olfatorio siempre está cubierto por moco que humedece su superficie y permite que se disuelvan las moléculas odoríferas. Vías olfatorias. Vía aferente. Los axones de las células mitrales y de las células en penacho forman la estría olfatoria o tracto olfatorio que se dirige sin hacer relevo en el tálamo a las siguientes áreas del sistema nervioso central. Núcleo olfatorio anterior. Localizado en la base del tracto olfatorio y constituido por un grupo de neuronas que envía sus axones a través de la comisura anterior al núcleo olfatorio del bulbo contralateral. Esta conexión intravulvar a través del núcleo olfatorio anterior permite el procesamiento interhemisférico de los olores. Tubérculo olfatorio. Localizado dentro de la sustancia perforada anterior, los axones de las células mitrales establecen sinapsis con las neuronas del tubérculo olfatorio antes de dirigirse al núcleo dorsomedial del tálamo y la corteza orbitofrontal. Corteza piriforme. Constituye la corteza consciente del olfato. Es la principal estructura a la que se dirige la estría olfatoria y las neuronas de esta área responden a un determinado tipo de olor y son las responsables de la percepción y discriminación de los olores. Núcleo cortical anterior de la amígdala. Es el que media las emociones asociadas con los olores y envía fibras que lo conectan con estructuras del hipotálamo para las respuestas conductuales y neuroendocrinas vinculadas con un determinado olor. Corteza entorrinal. Es la encargada de almacenar la memoria de los olores y cuyas neuronas proyectan al hipocampo. Vía eferente. En el bulbo olfatorio, las células periglomerulales y glanulares reciben información a diferentes niveles de fibras centrífugas, provenientes de las siguientes áreas del sistema nervioso central: del núcleo olfatorio anterior, homolateral y contralateral, del núcleo de la rama horizontal de la banda diagonal, de la corteza prepiriforme y del tallo cerebral. Bueno, esto ha sido todo lo relacionado con el sentido del olfato. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.